Muy buenas tardes, estimados guatemaltecos. Estamos hoy en este soleado día del 7 de abril del 2025 enfrente del edificio donde está la Embajada de Inglaterra en la ciudad de Guatemala, y hemos entregado hoy, como pueden ver ahí con el sello de recibido, carta de formal protesta de Guatemala Inmortal en contra de la grosera postura, una vez más, porque lamentablemente lo hemos tenido que hacer muchas veces en la Embajada de Inglaterra, de intromisión de la Embajada en los asuntos internos guatemaltecos. Y les ruego, como dirían los ingleses, bear with me, ténganme un poco de paciencia y les leeré el texto completo. Señora embajadora del Reino Unido, Juliana Whitfield, su despacho, Ciudad de Guatemala. Excelencia, La fatal arrogancia es uno de los libros cumbre contra el socialismo y el totalitarismo de los más leídos en todo el occidente y el mundo, y una obra intelectual del filósofo liberal y brillante premio Nobel de Economía, abogado y economista Friedrich August von Hayek, quien fue uno de los mejores y un excelente catedrático de Economía de Mercado, Derecho y Filosofía del Derecho en la London School of Economics, una de las principales academias de economía y leyes del mundo. Nosotros, los guatemaltecos del Grupo Cívico Ciudadano Guatemala Inmortal, conservadores de derecha, somos, gracias al esfuerzo de grandes guatemaltecos, como don Manuel Ayau Cordón, don Rigoberto Juárez Paz, entre otros, fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, estudiantes atentos y asiduos de ese gran economista austriaco, exiliado en el Reino Unido luego de la Segunda Guerra Mundial, y de tantas figuras de la cultura y la historia extraordinaria de Inglaterra, como la primer ministro inglés, la dama Margaret Thatcher, o el primer ministro, soldado, escritor, oficial del ejército y uno de los líderes anticomunistas más brillantes del siglo XX, Sir Winston Churchill, o del legendario guerrero y oficial de inteligencia de Su Majestad Británica, T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, o el gran poeta inglés Rudyard Kipling, y otros tantos ingleses que, por su defensa acérrima de Inglaterra, de su cultura, de su economía de libre mercado, del Estado de Derecho inglés y de la defensa a ultranza de la soberanía del Reino de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, frente a la agresión socialista totalitaria de los nazis o el comunismo soviético del siglo XX, que han sido y son ejemplo para la humanidad. Es por ello, señora embajadora, que a nuestro pesar, y muy lamentablemente, excelencia, la Cancillería a su cargo en días recientes ha escogido mancillar una vez más la soberanía del pueblo de Guatemala y el honor y el decoro de varios ciudadanos guatemaltecos, que son funcionarios públicos nacionales, y al mancillar también varias instituciones guatemaltecas, entre ellas la Constitución Política de la República de Guatemala y la soberanía del pueblo de Guatemala que la instituyó. El debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo delante de un juez competente. La Convención de Viena y su principio universal de respeto a los asuntos internos del Estado receptor y la soberanía de los Estados y sus pueblos, miembros de dicho instrumento de derecho internacional y derecho público. Y el principio universal, señora embajadora, que reza que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Usted, excelencia, con su publicación en redes sociales, ha difamado a la señora Fiscal General de la República, la doctora Consuelo Porras, y a varios funcionarios y fiscales del Ministerio Público, entre ellos los señores y señoras fiscales, licenciada Monterroso, licenciado Curruchiche, y el secretario general del Ministerio Público, licenciado Pineda. Su nota los tacha de antidemocráticos y actores corruptos, sin la más mínima prueba, mucho menos debido proceso, ni presunción de inocencia, mucho menos jurisdicción de su Estado sobre estos individuos, y mucho menos un juicio justo. Usted y el gobierno que usted representa, a sí mismo, excelencia, les congela, dice usted, bienes y propiedades bancarias totalmente inexistentes, pues ninguno de los 4 abogados y funcionarios públicos guatemaltecos ya mencionados tienen ninguna propiedad ni ninguna cuenta bancaria en Inglaterra, y ninguno de ellos ha sido tan siquiera acusado, mucho menos condenado o vencido en juicio por ningún fiscal o juez o causa penal por ningún delito o falta, ni en Guatemala ni en el Reino Unido, al cual usted representa. ¿Por qué hacer esta declaración, que sinceramente parece hasta ridícula y casi pueril, cuando ni congela ni confisca absolutamente nada, lo cual en sí mismo y de suyo derrota todo el propósito de este ejercicio, obviamente político y sin sentido? ¿No le parece, excelencia? Al hacer esto usted, excelencia, hace quedar mal a su propio Estado, nación o gobierno, pues está violando usted los principios universales del derecho, que vienen desde la República Romana, desde la antigüedad, textos tan importantes como el Digesto o el Pandectas,
pasando por la mismísima Carta Magna de Inglaterra en la Edad Media, o las 12 tablas de la ley y otros documentos históricos del derecho que son valiosísimos y que tantos abogados guatemaltecos como ingleses hemos estudiado por siglos y que admiramos con tan justa razón por ser estos los documentos fundantes de la idea del derecho, de la idea del Estado de Derecho, la justicia y la soberanía de los estados, las libertades de los pueblos occidentales y la base más fundamental de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos y del derecho a todo el mundo y la historia universal de la humanidad. Son documentos fundantes tanto del derecho público universal como del derecho constitucional y el derecho común, nacional e interno, tanto guatemalteco como inglés. Vemos con inquietud, por ejemplo, que no menciona usted, Excelencia, nada al condenar a nuestros conciudadanos de forma totalmente ilegal e impropia de los gravísimos problemas y violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales del pueblo inglés que su propio gobierno y su país cometen en Inglaterra. En cuanto a la falta de respeto de su gobierno por los más básicos derechos civiles y políticos de los ciudadanos ingleses y sus libertades, tanto de expresión como la libertad de prensa de sus propios habitantes. Pareciera que ahora en el Reino Unido usted se va a la cárcel y se va preso por cualquier publicación en redes sociales, por ejemplo, contra la barbarie de la violencia de los musulmanes contra la ciudadanía inglesa, inclusive matando y ultrajando a pequeñas niñas en Inglaterra. Si usted publica algo en contra de esos asesinos, se va a la cárcel. Nosotros los guatemaltecos, Excelencia, hemos por décadas, sino por siglo, admirado a figuras históricas como Nelson, Wellington, grandes líderes políticos de derecha conservadores como Sir Winston Churchill o la dama Margaret Thatcher, o el dramaturgo universal William Shakespeare, Sir Roger Scruton, o el padre de la ciencia económica Adam Smith, o el gran filósofo David Hume. Y es por eso, Excelencia, que nos extraña muchísimo que un pueblo cristiano occidental de tanta importancia para la historia del occidente como es el pueblo inglés, tenga a través de su gobierno y la Cancillería a su cargo una actitud tan hiriente contra la soberanía de todos los guatemaltecos y contra el debido respeto entre dos naciones soberanas, y en especial el respeto a una institución como el Ministerio Público y la Constitución Política de la República de Guatemala y el debido proceso, tanto que están ahora en entredicho, porque el Ministerio Público está en una lucha tenaz y en una batalla titánica contra la corrupción política interna en Guatemala, tanto del corrupto Tribunal Supremo Electoral como en contra de un usurpador a la presidencia y a los miembros de su extinto y corrupto partido político. Todos ellos sí políticos y funcionarios corruptos que han violado la ley penal guatemalteca, que han violado la ley electoral guatemalteca y los cuales, con todas las garantías procesales y constitucionales del caso, están siendo correctamente perseguidos penalmente por los múltiples delitos que han cometido reiteradamente en flagrancia y de forma continuada y en muchos casos por años. Es así, Excelencia, señora embajadora de Su Majestad del Reino Unido, que nosotros hoy nos vemos en la obligación ciudadana y constitucional de presentarle a usted y a través de su gobierno, a través de usted a su gobierno, esta carta pública que hace una enérgica protesta por la violación a la soberanía, a los asuntos internos guatemaltecos, a nuestra Constitución y a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Atentamente, Giovanni Frati, miembro fundador del Grupo Cívico Guatemala Inmortal, dado en el mes de abril de esta ciudad de Guatemala de la Asunción, en el año de gracia de nuestro Señor del 2025. Es así, señora embajadora, que una vez más nos es a nosotros muy penoso, pero es nuestra obligación como ciudadanos reclamarle a usted y a través de usted a su gobierno esta otra nueva violación a los asuntos internos guatemaltecos, a la soberanía del pueblo de Guatemala, al decoro entre las naciones y a los asuntos internos y al debido proceso guatemalteco. Es una vergüenza que el Reino Unido de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales siga consuetudinariamente y reiteradamente por más de 6 veces en esta actitud tan negligente, tan hiriente y tan irresponsable.